Largo es una ciudad ubicada en el condado de Pinellas, en el estado estadounidense de Florida. La ciudad de Pinellas Park se sitúa al sureste de Largo. La comunidad de Ridgecrest forma un gran enclave entre el Largo central y el occidental. El arroyo McKee Creek fluye por el suroeste de Largo hasta el canal intracostero del Atlántico, y su cuenca es propensa a las inundaciones debido a su tamaño y topografía. Pues bien, si hay inundaciones hay grandes cursos de agua, y si hay grandes cursos de agua hay caimanes. Florida es el único lugar del mundo donde coexisten caimanes y cocodrilos en libertad. Los cocodrilos americanos alcanzan unos 4,5 metros de longitud, mientras que el caimán americano medio rara vez supera los 3 metros. La mejor forma de distinguir las especies es por la forma de sus hocicos. El de los caimanes es más redondeado, mientras que el de los cocodrilos se estrecha en punta. En los cuerpos de agua dulce de este estado del sur de Estados Unidos viven más de 1 millón de ejemplares de estos reptiles. Y aunque Florida se destaca por tener playas y cuerpos de agua increíbles para los turistas, las autoridades muchas veces advierten sobre la presencia de reptiles, especialmente de caimanes. Y si bien el avistaje de estos imponentes animales puede ser emocionante para los turistas, no lo es para las personas que viven en la zona y tienen altas chances de toparse con uno en el momento menos pensado. Y eso fue justamente lo que le pasó a Sabrina Peckham. Sabrina tenía 41 años y desde hacía un tiempo que era considerada una sin techo. Sin residencia fija, formaba parte de una población sin hogar que vivía en la zona boscosa en el área de la bahía de Tampa. Si bien Largo posee un departamento de ocio, parques y artes que mantiene los parques de la comunidad, los recintos y los caminos verdes, el lugar es tan agreste que es muy difícil controlar la presencia de animales salvajes en la zona. Aunque los forenses aún no han podido determinar cómo ocurrieron los hechos, se cree que Sabrina Peckham pudo haber estado caminando hacia o desde su campamento cerca del arroyo en la oscuridad y el cocodrilo la atacó desde el agua. Imagina volver tranquilamente hasta el lugar donde vives, como lo haces todos los días desde hace años, y que una bestia de más de 4 metros de largo te aprisione con sus grandes fauces y te convierta en su comida. Espeluznante, ¿verdad? Pero lo cierto es que los caimanes en condiciones naturales simplemente no están tan interesados en las personas. Es lo que afirma Kimberly Andrews, experta en caimanes y serpientes con un doctorado en ecología de la extensión marina de la Universidad de Georgia y Georgia Sea Grant, y que administra su laboratorio de ecología costera. No somos su presa. Si lo piensas bien, es bastante peligroso atacarnos. Tenemos brazos y piernas, podemos pararnos erguidos, podemos caminar, podemos nadar. No somos un buen animal para pelear con él. A menos que sean confrontados, se quedarán en su propio territorio. Y es aquí donde surge un dato teñido de cierta polémica. Sabrina había sido arrestada apenas 2 meses antes por invadir propiedad de humedales del condado. La mujer sin hogar fue atrapada por agentes del condado de Pinellas alrededor de las 6:30 de la mañana del 14 de julio por invadir un humedal a solo media milla de donde fue encontrada muerta, según muestran los registros judiciales. Por lo que se pudo conocer, Peckham ignoró los carteles que advertían contra la entrada ilegal, y por ser considerado un delito menor fue liberada el 8 de septiembre tras pagar $500 de fianza. De todas formas, los detalles de la trágica muerte de Sabrina Peckham son una incógnita. Brona Dorris, la hija de Sabrina, habló sobre el caso de su madre en sus redes sociales. Algunos detalles que me gustaría compartir es que mi madre no se burló del cocodrilo como algunos dicen en los comentarios de los medios de noticias. No importa cómo lo pongas, nadie merece morir así. Pero volvamos a la cronología de los hechos. En primer lugar, las autoridades respondieron a una llamada en Largo en la zona de la bahía de Tampa sobre un caimán en el agua alrededor de la 1:50 p.m. del viernes 23 de septiembre. Y a Marcus Bullard, un ciudadano que reside en la zona, relató a la CNN que cuando miró hacia el lago vio la cabeza del caimán, pero al prestar más atención se percató de que tenía un torso en la boca. Lancé una piedra al caimán solo para ver si era realmente un caimán, relató recordando el hecho. Me di cuenta que tenía un cuerpo y como que tiró de él, se agarró de la parte inferior del torso y tiró de él bajo el agua. Fue entonces que comenzó a grabar un video que luego se dio para la investigación policíaca. Los caimanes han sido vistos en la zona antes, pero la local Jennifer Dean dijo a la misma cadena televisiva que nunca había visto uno tan grande y se mostró muy preocupada. Mis hijos pasan ahí todo el tiempo, así que da mucho miedo. La oficina del sheriff del condado indicó en un comunicado que el animal fue sacrificado humanitariamente tras ser sacado del agua, aunque algunos vecinos aseguraron oír un disparo.
Una vez eliminado el riesgo del caimán, el equipo de buceo de la policía se sumergió en las aguas del canal y recuperó el cuerpo de la víctima, que fue llevado para una autopsia. Las autoridades, con la colaboración de la Comisión de Vida Salvaje, ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y poder determinar el grado de responsabilidad del animal en la muerte de Sabrina Peckham. Tras confirmar la noticia del fallecimiento de su madre, la hija de Sabrina compartió a través de sus redes sociales una publicación de GoFundMe, un sitio de recaudación de fondos donde busca donaciones para poder pagar los gastos funerarios. Muchos amábamos a Sabrina y esperábamos muchos años más con ella. Nuestra familia está en ruinas tratando de hacer frente a esta pérdida, escribió en el sitio web. Es devastador escuchar que perdiste a un ser querido así, y es mucho más duro saber que tu ser querido no llegó a fallecer en paz fácilmente, que fue horripilante y duro y doloroso para ella. Tras esta tragedia, la oficina del sheriff publicó un aviso en Facebook en el que advertían a residentes y visitantes de la zona que estuvieran atentos, ya que se trata de una época de apareamiento de caimanes. Si bien los ataques mortales de estos animales son poco frecuentes, cada vez son más los casos que se reportan en Florida sobre víctimas que pierden la vida en episodios que involucran a estos reptiles. Sin ir más lejos, el 31 de marzo, el pequeño Tylen Mosley, de 2 años, reportado desaparecido en el complejo de departamentos Lincoln Shores, fue hallado muerto en la boca de un cocodrilo. También en mayo, un joven perdió su brazo tras ser atacado por un animal de esta especie de 3 metros de largo. A 1,5 kilómetros de la tragedia de Sabrina Peckham, un hombre fue encontrado muerto en mayo de 2022, también con lesiones relacionadas a un caimán. La autopsia luego determinó que se ahogó después de haber sido atacado por el animal. Desde que la Comisión para la Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca contabiliza los ataques de caimanes en el estado, en 1948, los registros arrojan que 26 personas han muerto como consecuencia del ataque no provocado de un caimán. Desde 2012, sin embargo, se han registrado 106 ataques a humanos por parte de estos animales, 76 de los cuales han sido clasificados como graves, según los registros más recientes de esta entidad. Solo en el estado de Florida viven cerca de 1,3 millones de caimanes de diferentes especies y tamaños, siendo el caimán americano el de mayor presencia. En caso de encontrarse con alguno, las autoridades recomiendan mantener la distancia, ya que de este modo no sentirán que su territorio ha sido invadido. Los sitios web autorizados tienen muchos buenos consejos para evitar un encuentro peligroso. Compartimos algunos del Laboratorio de Ecología del Río Savannah de la Universidad de Georgia. No alimentes zapatos, tortugas u otros animales que compartan aguas con caimanes. Mantente a unos 18 metros o más de distancia de un caimán adulto. Si estás conduciendo, deja que un caimán cruce la carretera. Se mueven a través de las carreteras con mayor frecuencia en primavera y verano. Supervisa a las mascotas y a los niños cuando estés en territorio de caimanes, ya que los caimanes grandes no reconocen la diferencia entre las mascotas domésticas y las fuentes de alimentos silvestres. Evita la vegetación densa en y cerca de la orilla del agua. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida también aconseja: nunca nades fuera de las áreas señalizadas y hazlo solo durante el día. Los caimanes son más activos entre el anochecer y el amanecer. No tires al agua los restos de pescado. Deshazte de ellos en los botes de basura, en las rampas para botes y en los campamentos de pesca. Los expertos también aconsejan a las personas que llamen a las autoridades locales o estatales si ven caimanes deambulando por el vecindario y otros lugares inesperados. En una palabra, no trates de lidiar tú mismo con los reptiles. Ahora, ¿qué hacer si un caimán te atrapa? Según la experta Kimberly Andrews, si el caimán está tratando de arrastrarte bajo el agua, tienes que asumir en este punto que estás luchando por tu vida y que tienes que dar todo lo que tienes. Recomendamos tratar de pincharlos en el ojo, golpeándolos en la parte superior del cráneo o en el costado de la mandíbula. Esos puntos son sensibles en los caimanes como lo son en los humanos. En un ataque de agua, el peligro es más de ahogamiento que de mordedura, así que hay que hacer lo imposible por llegar a tierra firme. Pero no asumas que todo es seguro si estás en tierra, ya que el caimán tiene más en su arsenal que una temible dentadura. Pueden golpearte con su corpulenta cola o azotar su cráneo y usarlo como un ariete. En resumen, a pesar de la peligrosidad de estos formidables animales, es crucial que las personas coexistan con los caimanes, porque son una parte indispensable de la ecología como un depredador ápice que mantiene a raya a las poblaciones de otros animales. ¿Qué te ha parecido esta historia? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones cada vez que compartamos una desgracia increíble.
Siempre se dice a la gente que tenga cuidado con los animales salvajes cuando está en la naturaleza, pero nadie espera que le hagan daño en su propia casa. Pero para un anciano parece que las cosas dieron un giro inesperado. África es uno de los países del mundo con mayor diversidad de animales. Contiene más de 1000 especies diferentes de mamíferos, más de 60 especies de carnívoros, 100.000 especies de insectos, 3 millones de especies de peces de agua dulce y más de 2000 especies de aves. Pero además de todos estos animales, África tiene una población de 1.400 millones de personas. De hecho, África representa casi el 18% del total de la población mundial. Con tantos animales y personas en un mismo lugar, existe una lucha constante entre ellos por recursos como la comida y el agua, y lo más importante, la tierra. Aunque los humanos y los animales pudieron coexistir en algún momento, las poblaciones humanas se han disparado en el último siglo. En concreto, esto significa que han empezado a invadir cada vez más el hábitat de los animales. Las interacciones entre humanos y animales, carnívoros en particular, han aumentado y algunas incluso han resultado mortales. En una aldea rural de Zimbabue le ocurrió lo peor a un desafortunado anciano, Tinde Masika. Tinde era un hombre de 87 años de una pequeña aldea de la región rural de Chirón Manu, en el centro de Zimbabue. Había vivido allí toda su vida, trabajando en el sector agrícola y viviendo de la tierra. Llevaba una vida realmente sencilla, pero que le gustaba mucho, porque disfrutaba a diario de la belleza de la naturaleza. A lo largo de su vida, Tinde había visto una gran variedad de animales, desde cebras hasta leones. Aunque eran pocas las veces que los veía, siempre atesoraba esos momentos, ya que era increíble ver criaturas tan magníficas. Por desgracia, aunque los venerara, los animales no son tan sentimentales como las personas. Si se les da la oportunidad, atacarán por una comida fácil. Para Tinde, el día había empezado como uno más. Había salido a pasear y cuidado de su jardín. Por desgracia, Tinde vivía solo en su cabaña, donde había pasado la mayor parte de su vida. Era una cálida tarde de primavera y decidió dejar la puerta abierta para intentar que entrara la brisa en su casa. Mientras el anciano escuchaba el canto de los Suchat, se quedó dormido con una sonrisa. Pasaron unas horas cuando de repente 2 ojos amarillos salieron sigilosamente de la oscuridad. Pronto le siguieron varios pares de otros ojos amarillos. Había un sonido de risa de hienas y estaban hambrientas. Viviendo en las afueras de la aldea, Tinde era el blanco perfecto para las hienas. Estaba solo y al ser bastante mayor, los animales sabían que no podría defenderse si le atacaban. Aunque las hienas suelen ser consideradas carroñeras que se alimentan de las sobras de la comida de otros depredadores, en realidad son cazadoras increíblemente hábiles que cazan y atrapan su propia comida la mayoría de las veces. Las hienas pueden llegar a medir casi 2 metros de largo y pesar hasta 82 kilogramos, por lo que son unos animales realmente temibles. Cuando el grupo de depredadores se acercó sigilosamente a la cabaña, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta de par en par. Al principio los animales dudaron un poco en entrar. Llevaban años temiendo a los humanos y tratando de evitarlos por miedo a ser cazados furtivamente por su piel. Sin embargo, debido a la invasión humana de sus tierras y a la lucha por los recursos, las fuentes normales de alimento de las hienas ya no eran tan abundantes como en años anteriores. Esto significaba que empezaban a buscar comida en otros lugares en los que vivían los humanos. La hiena líder, la hembra alfa, ya que las hienas viven en una sociedad matriarcal, fue la primera en acercarse sigilosamente a la casa. Olfateó hasta que llegó a la cama de Tinde. Curiosa, la hiena olfateó rápidamente al hombre. La hembra se dio cuenta de que el anciano era algo que ella y su manada podían comer. Aprovechando la oportunidad con el hombre dormido, la hiena alfa rápidamente abrió la boca, mostrando sus enormes dientes. Apretó sus largos dientes caninos en la pierna de Tinde. Con una fuerza de mordedura de 1100 libras por pulgada, el anciano se despertó de inmediato con un grito. El dolor de la mordedura no era algo que hubiera esperado, y junto con la conmoción, lo único que pudo hacer fue gritar. Ignorando al hombre en pánico, la hiena alfa comenzó a arrastrar a Tinde de su cama.
Su implacable agarre en la pierna era como un tornillo de banco del que no podía escapar. Por mucho que luchara y pateara a la hiena, ella no soltaría su próxima comida. En poco tiempo el resto de las hienas empezaron a amontonarse en la casa, ansiosas por hincarle el diente a su nueva fuente de alimento. Tinde hizo todo lo posible para pedir ayuda, pero debido a que vivía en las afueras de la aldea, estaba bastante lejos de cualquier otra cabaña. Nadie podía oír sus gritos de auxilio. La manada de animales siguió arrastrando a Tinde fuera de su casa y hacia el desierto. Entonces, una vez que sintieron que estaban lo suficientemente lejos de otras personas, empezaron a alimentarse. Durante los 2 días siguientes, el resto de los aldeanos siguieron con sus quehaceres habituales porque Tinde vivía solo y estaba jubilado. Al principio, la gente no se dio cuenta de que algo iba mal. Estaban acostumbrados a no ver al anciano durante varios días seguidos. Sin embargo, cuando llegó el día en que Tinde solía ir a la aldea a recoger sus víveres, no apareció. Tras esperar unas horas sin ver al anciano, los aldeanos que lo conocían empezaron a preocuparse. Fue así que decidieron asegurarse de que Tinde estaba bien, por lo que un grupo de aldeanos se reunió y se dirigió a su cabaña. Cuando llegaron a destino se encontraron con una imagen aterradora. El lugar era un desastre. Las cosas estaban rotas y arrastradas por la tierra, y había huellas de patas por todo el suelo. Ya increíblemente preocupados, los aldeanos se dispersaron, gritando el nombre de Tinde. A unos 300 metros de la cabaña, uno de los aldeanos lo encontró, pero no era un espectáculo agradable. Se habían comido la mitad inferior del cuerpo de Tinde. Tras descubrir el horrible espectáculo, los aldeanos regresaron corriendo a la aldea para informar a los guardas del parque local. Les preocupaba que, tras comerse a Tinde, las hienas se adentraran más en la aldea para intentar cazar a más gente. Los guardas del parque iniciaron inmediatamente la búsqueda de los animales. Sabían que un solo ataque no significaba necesariamente que los animales se convirtieran en devoradores de hombres, pero siempre existía la posibilidad, ya que habían perdido el miedo a los humanos. Lo que hacía a esta manada más peligrosa que otras era el hecho de que se había informado de que atacaban al ganado del mismo pueblo. La escalada de ataques de ganado a humanos parecía sugerir que los animales suponían un peligro para la vida humana. El cuerpo de Tinde recibió sepultura unos días después de su hallazgo, y muchos miembros de la aldea asistieron a su entierro. Los guardas del parque les advirtieron que no salieran de sus casas por la noche y que procuraran no viajar solos, ya que las hienas podrían ver en ellos una comida fácil. El ataque, que las autoridades creen que fue perpetrado por una manada de 6 hienas, no fue el primero que acabó con una víctima mortal para los humanos ese año. De hecho, a finales de año se habían producido 60 ataques mortales de animales salvajes a seres humanos. Normalmente ocurren en los meses de verano, cuando hay muy poca comida y agua. Los animales salvajes recorren largas distancias en busca de su próxima comida, lo que a veces puede llevarlos hasta las comunidades humanas. Por desgracia, no parece que vaya a haber cambios en la frecuencia de estos ataques, y hay muchas posibilidades de que aumenten. Esto se debe a que la comida y el agua son cada vez más difíciles de encontrar para los animales salvajes, y a medida que se agoten los recursos, el conflicto entre humanos y animales no hará más que empeorar. En cuanto a esta manada de hienas, finalmente fueron encontradas cerca del pueblo y eliminadas por la seguridad de todos los que vivían allí. Aunque fue un final triste para estos animales, era la única manera de asegurarse de que los aldeanos estuvieran a salvo de encontrarse con el mismo aterrador final. La Laguna del Carpintero se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, México. Rodeada de un manglar, este espacio de aproximadamente 150 hectáreas está situado en pleno corazón de la ciudad y, a pesar de estar sometida a una constante presión urbana, posee una gran variedad de flora y fauna. Antiguamente, la laguna y el manglar eran 3 veces más grandes, pero los pobladores de la zona fueron ganándole terreno al curso de agua con rellenos sanitarios hasta llegar a sus dimensiones actuales, por lo que en época de lluvias el nivel de agua llega hasta las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a la acción del relleno y a que se tiraba basura en la laguna,
En la década del 70 el vaso lacustre tuvo un olor muy desagradable. Sin embargo, a principios de la década de los 90 la laguna fue restaurada y limpiada por un patronato civil con intenciones de proyectarla como destino turístico nacional, pero finalizando la década, el gobierno municipal no dio continuidad a la conservación del espacio verde. Al igual que en otros humedales de la zona, el cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la laguna, y se ha estimado que pueden existir más de 100 cocodrilos viviendo en ella. El cocodrilo de pantano o cocodrilo mexicano, Crocodylus morelleti, fue descubierto por el francés Pierre Morellet en 1850. Esta especie se encuentra distribuida en Guatemala, Belice y México, específicamente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta especie suele ser de color gris oscuro o marrón y tiene bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Su tamaño promedio es de 3 a 4.3 metros de largo. Su cabeza es aplanada, ancha y triangular. Su hocico es corto y redondeado hacia la punta y posee fuertes mandíbulas con casi 70 filosos dientes. Los ejemplares pequeños se alimentan de peces, insectos, crustáceos y moluscos, mientras que los adultos consumen mamíferos pequeños, anfibios, aves y reptiles, aunque en ocasiones también pueden ser caníbales e incluso comerse a sus propias crías. El cocodrilo mexicano es una especie con alto valor ecológico, ya que es un depredador ápice de los ecosistemas que habita. Está enlistado dentro de la norma oficial mexicana de protección ambiental debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal de la especie, ya que su piel es utilizada para la fabricación de carteras, abrigos, zapatos y otros accesorios, así como su carne sirve como alimento en algunas zonas del país y sus crías y juveniles son comercializados como mascotas exóticas. En definitiva, es solo una cuestión estadística que las personas y los animales que habitan la zona de la Laguna del Carpintero tengan un encuentro que pueda resultar fatal. Y eso fue lo que le pasó a un hombre que, haciendo caso omiso de todas las advertencias, decidió nadar en aguas infestadas de cocodrilos sin saber que sería la última vez que lo haría. Imagina estar un jueves cualquiera observando tranquilamente cómo toman sol las tortugas, cuando de repente un cocodrilo de más de 3 metros pasa nadando frente a tus ojos con una persona entre sus fauces. Eso fue lo que vieron quienes estaban esa mañana en la laguna y que registraron con la cámara de sus móviles. Un reptil de más de 3 metros llevando a su presa semidesnuda boca abajo lentamente bajo el agua. No es una imagen que quisieras retener en tu memoria, sobre todo si a la presa ya le falta el antebrazo y el pie izquierdo. Mientras llegaban las autoridades, el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla. Tras poco más de una hora de labores, los servicios de emergencia rompieron la alcantarilla para recuperar los restos de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quien no portaba identificaciones y solo vestía una playera negra. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando se supone que la víctima se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de estos peligrosos reptiles. Como se pudo ver en diferentes portales de noticias, el cocodrilo de casi 3,5 metros de longitud fue finalmente capturado. El alcalde de Ciudad Madero exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. El mandatario anunció que no será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90,000 pesos mexicanos para que una empresa especializada se encargue de reubicar a los cocodrilos y disminuir el riesgo. Y este riesgo es real. En lo que va del año, en el estado de Tamaulipas ya han muerto 5 personas por ataque de estos reptiles, siendo la mayoría indigentes que entran a bañarse o a lavar su ropa. A principios de abril, en México se viralizó un video grabado en la misma laguna, donde se observa a un hombre en estado de ebriedad que, haciendo caso omiso a las recomendaciones de varias personas, salta la barandilla de protección e ingresa a la zona donde se encuentran varios cocodrilos tomando el sol. Luego el sujeto patea a uno de los reptiles. «No me faltes el respeto porque soy tu rey». No me faltes el respeto porque yo soy tu rey. Se oye en un fragmento de la grabación, aunque se desconoce cómo terminó el incidente. Estos animales están teniendo cada vez más presencia en la zona. Incluso los medios locales detallaron que unas semanas antes del hecho sucedió un caso similar
cuando en Ciudad Madero una menor fue atacada, pero tras fuertes forcejeos pudo ser salvada por su padre. Fue por eso que el alcalde insistió con las medidas de precaución. Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También cuiden sus animales, porque hay muchos reclamos de que el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito. La convivencia pacífica entre humanos y animales salvajes plantea un delicado equilibrio. Por un lado, al ser los cocodrilos depredadores ápice y estar al tope de la cadena alimenticia, el hombre puede volverse su presa y desencadenar trágicos episodios como el que compartimos en este video. Por otro lado, son animales indispensables para mantener la armonía del ecosistema local. ¿Sabías que en noviembre de 2002, Steve Irwin, el fallecido conductor de Animal Planet y activista protector de reptiles, viajó a la Laguna del Carpintero? Irwin elogió los senderos alrededor de la misma y quedó fascinado con los hábitos de los cocodrilos. Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes. Autoridades federales y estatales estudian permitir la caza del cocodrilo mexicano en Tamaulipas, ya que hay áreas en donde existe una sobrepoblación siendo un riesgo para las personas. Es por eso que se ha iniciado un análisis de la situación y se tiene planteada la posibilidad de autorizar la caza de estos reptiles bajo lineamientos oficiales, lo que permitirá asegurar la conservación de la especie y al mismo tiempo su mejor aprovechamiento. Al igual que se hace con otras especies animales en Tamaulipas como el venado de cola blanca, la paloma ala blanca, el jabalí y el guajolote, el cocodrilo sería una nueva especie en donde se establecerían una serie de medidas y un plan debidamente estructurado para autorizar su caza. Pero hablábamos de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pues bien, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente difundió que diversas autoridades realizaron labores para asegurar 110 huevos de cocodrilo que se encontraban expuestos al localizarse a las orillas de la Laguna del Carpintero. Según se informó, se realizó la acción con el objetivo de evitar que se desencadenen situaciones peligrosas para los visitantes y para las demás especies. Finalmente, compartieron que una vez que los cocodrilos hayan nacido y logren tener un tamaño en el que puedan estar seguros, los devolverán a su hábitat natural. Pero los encuentros con estos animales no solo pueden darse a las orillas de cursos de agua. Pues bien, hace pocos meses un cocodrilo que medía casi 3 metros de largo y con un peso aproximado de 200 kilos apareció atascado en una alcantarilla en Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estaban reparando la toma de agua cuando escucharon sonidos extraños. Esos ruidos resultaron ser los coletazos desesperados del animal. La situación resultó aún más preocupante debido a que esta falla había dejado sin agua potable al 70% de la ciudad, generando reclamos y enojo en la población por la falta de suministro durante 9 días previos. De acuerdo con medios locales, las autoridades decidieron solicitar la ayuda de un experto en este tipo de seres vivos debido a que no querían lastimar al reptil, por lo que acudió al lugar un criador especializado en cocodrilos, quien instruyó sobre las acciones que se realizaron para efectuar el rescate en el que participaron 14 personas. Una vez que realizaron las medidas necesarias para que el reptil estuviera fuera de la tubería sin presentar ningún tipo de lesión, el siguiente paso fue ayudar al cocodrilo a regresar a su hábitat natural para evitar que pudiera resultar lastimado. Pero en el caso que algún fatídico día te encuentres cara a cara con una de estas bestias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió algunas recomendaciones para evitar vivir una situación de riesgo al encontrarse con un cocodrilo. Evita dar de comer a los cocodrilos que están en estado salvaje. Si se acostumbran a recibir comida de los humanos, aumentan las chances de que ocurran incidentes fatales. Procura no meter las manos en cuevas donde haya langostinos u otros crustáceos que forman parte de la alimentación de los cocodrilos. Aunque no haya ningún letrero que alerte sobre la presencia de cocodrilos, no significa que sea un espacio para nadar de manera segura, por lo que debes mantenerte siempre alerta. Evita inclinarte sobre el agua, ya sea estando en un bote, sobre un banco o algún árbol colgante. Evita pescar con un arpón en lugares donde haya cocodrilos. No los molestes y mantén una distancia prudente. Y aunque parezca insólito, no te duermas en tu bote de pesca. No acampes en lugares en los que se tenga el conocimiento sobre la presencia de cocodrilos. Evita capturar crías, acercarte a los nidos o zonas de anidación de este tipo de reptiles. Además de lo anterior,
Ambas dependencias hicieron un llamado preventivo para respetar el entorno natural de los cocodrilos y observar las recomendaciones respecto a la interacción en vida silvestre con cocodrilos y caimanes al interior o en zonas aledañas a lo que es conocido como las áreas naturales protegidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez viste un cocodrilo de cerca? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones, para ser el primero en enterarte cada vez que compartamos una desgracia increíble.